Constitución de la Cámara de Diputados. Polémica ha generado el último anuncio del gobierno en materia de reformas al sistema de ISAPRES. Se trata de un proyecto que contempla crear un plan de seguridad social único y universal al que deberán acceder todos los afiliados, tanto de ISAPRES como de FONASA, y que será financiado con el 7% de la cotización obligatoria de salud, más una prima adicional que no está aún definida. Para profundizar más respecto de este tema nos acompaña Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más para tratar de entender todas estas propuestas que se han dado a conocer, que generan muchísima polémica. Por un lado, desde la autoridad, y lo escuchaba ayer al superintendente de salud, se dice que esto busca pasar a un sistema de salud más solidario, que contemple esa mayor solidaridad y la salud como un derecho de las personas. Y desde las ISAPRES dicen que lo que se está proponiendo hace que el sistema sea absolutamente inviable. A su juicio, lo que se está conociendo va en la dirección correcta de la reforma que se debe hacer a las ISAPRES, entendiendo que efectivamente cometen algunos abusos que deben ser corregidos? Yo creo que efectivamente las ISAPRES requieren un cambio profundo y que efectivamente la idea de crear un sistema de seguridad social en salud privado cumple con los requisitos que hoy día en el mundo entero se están exigiendo. Que a la gente no se lo exija declaración de salud al ingreso, que tengan libre movilidad, que tengan un plan garantizado, que no existan 50.000 planes, y a continuación que los precios, que es lo más importante, estén también fijados por un ente técnico independiente. Pero para que esto funcione, tienen que existir una serie de otras decisiones, como por ejemplo, crear un fondo compensatorio por riesgo contra la ISAPRE para que la gente se pueda mover libremente. Para no quedarse cautivo de una sola ISAPRE, no, porque cuando uno se enferma mucho ya no se puede pasar de una a otra. Y tampoco para que las personas cuando lleguen a la tercera edad o estén con un problema de salud mayor, tengan que devolverse al FONASA, que es lo que no querían. Entonces, eso a mi juicio está bastante bien. Segundo, la forma en que se han estado anunciando ya los distintos procesos que se quieren implementar como reforma, a mi juicio, pecan de un poco de improvisación y falta de articulación, lo cual hace, ¿no es cierto?, y deja el espacio para que aquellos que no están de acuerdo con cambios como los que estamos mencionando, ¿no es cierto?, señalen claramente de que esto va a generar, por ejemplo, la destrucción del sistema ISAPRE. No puede generar la destrucción del sistema ISAPRE un proyecto que no se conoce. Nadie conoce un proyecto de ley que en definitiva el presidente o la presidenta vaya a enviar al Congreso. Ahora, conocemos algunas de las materias porque así se han ido dando a conocer, y dentro de las cosas que ayer también se estuvo discutiendo y las ISAPRES pusieron el grito en el cielo, está este plan de salud garantizado que se dice se va a financiar ya sea en ISAPRE o en FONASA con el 7% de la cotización más una prima que todavía no está definida. La pregunta es cómo funcionaría eso para las personas en lo concreto, porque desde las ISAPRES dijeron que esto era una especie de expropiación de ese 7%. Es que ahí está la confusión, porque en definitiva el plan garantizado, yo creo que todo Chile hoy día está de acuerdo. O sea, todos los actores del sector salud están absolutamente de acuerdo que tiene que existir. Perdón, ¿qué significa un plan garantizado? Para que nos quede a todos muy, muy claro. Un plan garantizado significa que se establecen un conjunto de beneficios, ya, que la gente va a recibir sí o sí, ya, independiente de que posteriormente esa persona quiera pagar un valor adicional para mejorar, ¿no es cierto?, la cobertura que esa persona desea. Y eso, tener. Perdón, significa definir qué tipo de cobertura, en qué tipo de enfermedades, en qué tipo de centros médicos. Ese plan garantizado debiese estar para los afiliados de ISAPRE y también para los afiliados de FONASA. También para los afiliados de FONASA, pero manejándose en forma independiente, hasta donde yo entiendo. ¿Por qué le digo hasta donde yo entiendo? Porque en los detalles es donde se genera la polémica. La polémica no se genera en la idea de fondo. La idea de fondo está aceptada por todo el mundo. Pero cuando usted dice plan garantizado para el FONASA y las ISAPRE, ¿qué es lo que leemos algunos? Algunos leemos que va a haber un plan garantizado que se va a aplicar a la población de ISAPRE y otro a la población de FONASA. Y otros que leen que es un plan garantizado que es para los dos y que se financia con la cotización de los dos juntas. Ahora, y eso no es así. Yo he entendido algo intermedio de esas dos cosas por otra cosa que se ha conocido, que es que también se estaría buscando que dentro de este plan garantizado que se va a tener en cada uno de los sistemas haya un fondo común entre ISAPRES y FONASA, que se habla de menos del 1% de la cotización. Ya, y ahí hay un tema, porque ¿qué dicen las ISAPRES finalmente? ¿O qué puede decir un afiliado de ISAPRE? ¿Por qué yo voy a dar mi 1% de cotización para la gente que está en FONASA si finalmente eso no tiene ningún beneficio para mí? Y las ISAPRES dicen, aquí lo que se busca es paliar una deuda
grande, importante del sistema público con la plata de los afiliados a las ISAPRE. Claro, eso es lo que eso no tiene nada que ver con el plan garantizado. Eso es el fondo mancomunado que se está planteando. Y el fondo mancomunado efectivamente se plantea que tiene que estar financiado, ¿no es cierto?, por un 1% de la cotización de los afiliados a la ISAPRE. Pero no se dice si acaso va a estar financiado también por el 1%, equivalente al 1% de todos los cotizantes del FONASA. Porque si se dijera eso, cambia absolutamente la naturaleza del fondo mancomunado. Segundo, no se dice cómo se va a acceder a los beneficios del fondo mancomunado. No se dice tampoco si acaso los beneficiarios de las ISAPRE y los beneficiarios del FONASA van a tener el mismo acceso, porque si fuera así, cambia absolutamente la naturaleza del fondo mancomunado. Por lo tanto, creo que nuevamente aquí hay una improvisación. No se sabe cómo va a funcionar el fondo mancomunado. Tampoco se sabe otra cosa que es muy importante. No están las evaluaciones económicas. Ya, por lo menos públicamente no se conoce ninguna que uno pueda decir el fondo mancomunado está bien concebido. El fondo mancomunado no va a producir efectos que en definitiva sean indeseables para la población de un lado y otro lado. O sea, Héctor, no hay un respaldo económico todavía donde uno pueda decir técnicamente es un proyecto que calza, que está bien. Que yo conozca o que los que estamos iniciados en este tema conozcamos, no existe. Y eso es lo más serio a mi juicio. Por eso que yo dificulto mucho que todos los anuncios que se están haciendo, que son anuncios, porque en el fondo cuando uno conversa con las autoridades, o escucha a las autoridades más bien, ante la opinión pública, y uno les pregunta, a ver, ustedes mismos los periodistas le han preguntado, oiga, ¿y cómo va a funcionar esto? Bueno, esto va a funcionar de esta manera, pero también hay experiencias en Holanda, también hay experiencia en Suiza, también hay experiencia... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una definición ahora. Estamos hablando de un conjunto de ideas que un grupo de autoridades pretenden transformarlo en un proyecto de ley. Pero de ahí a que se transforme en un proyecto de ley que define qué hacer, cómo hacerlo, cuánto cuesta y quiénes son los responsables de qué, eso, a mi juicio, no está en absoluto definido. Ahora, con los plazos que se han dicho, estamos encima para que eso tuviera que conocerse de manera integral y con una definición, porque se dijo que este proyecto se iba a enviar en septiembre. Yo creo que este plazo no se va a cumplir. Y no se va a cumplir porque faltan muchas definiciones que hay que hacer. A mí me ha tocado participar en el pasado, cuando fui superintendente, en hacer proyectos de ley. En hacer proyectos de ley y prepararlos antes de mandarlos al Parlamento. Ojo, un proyecto de ley en salud, antes de pasar al Parlamento, tiene que pasar por el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene que firmarlo. Y tiene que financiarse. Y a continuación tienen que estar las evaluaciones económicas lo suficientemente sólidas para que en definitiva pueda pasar. Y eso todavía, hasta donde yo entiendo, no ha pasado. Héctor, bueno, siguiendo en el detalle de lo que hemos conocido hasta ahora y entendiendo que lo que usted dice es súper atendible, que aquí tiene que haber un proyecto integral donde sepamos cómo una cosa se concatena con la otra para saber los efectos que va a tener, se ha hablado de este plan de salud o de seguridad social, tiene un nombre particular, que además podría tener una prima adicional que aún no se define. ¿A qué se refiere para poder entenderlo? Eso es una prueba más de lo que estamos conversando. Hasta hace una semana esa prima adicional no existía. ¿Es una prima adicional para quienes están en una ISAPRE o quienes están en FONASA? Es que no está claro. No está claro para qué esa prima adicional, o bien se están refiriendo a la prima del fondo mancomunado. No lo sabemos. Y a continuación hay otro tema que no se sabe. Cuando se habla de un plan garantizado en el mundo de la ISAPRE, ¿qué significa eso? Significa que todos los que están hoy día en un ISAPRE y que tienen su plan, van a tener que dejar su plan y entrar a ese plan garantizado, cuando pueden haber habido personas que para poder tener el plan que hoy día tienen, han financiado su plan durante 20 años o más de 20 años con el objeto de mantener una determinada cobertura, y hoy día la autoridad le dice, ¿sabe? Todo lo que usted ahorró en los últimos 20 y tantos años para poder mantener su cobertura, hoy día eso se termina. Porque ese plan garantizado podría tener un estándar menor a las coberturas que uno alcanzaba en el tiempo. Y las personas cuando están en los 50, los 60 años, ya no van a poder comprar fondos, no van a poder comprar seguros complementarios. Por lo tanto, en estricto rigor, ¿en qué condición quedan? Eso tampoco está definido. Ahora, Héctor, hay otra cosa que conocimos el día de ayer, que yo no la había escuchado hasta ahora, pero que hoy día leía a Carla Rubilar que decía que viene incluso proponiéndose desde el gobierno anterior, que tiene que ver con un tope
al gasto que realizan los afiliados en un año. Un tope, se dijo ayer, del 30% de la renta anual. Cuando se pasa de ese 30% de la renta anual de una persona, tendrían que ser las ISAPRES la que costeen esos gastos. Esto puede ser en un evento catastrófico, puede ser en muchas prestaciones durante el año. Ayer también, a raíz de esto, las ISAPRES pusieron el grito en el cielo. Dijeron varias cosas, que la gente podría subdeclarar sus ingresos para poder alcanzar ese tope, que si ellos se tuvieran que hacer cargo de costear, entonces el sistema se hace inviable. ¿Cuál es su percepción respecto de esta idea? En el gobierno anterior se ponía un tope en UEFs, en este gobierno que eran 126, si no me equivoco. Y en este gobierno lo que se busca es poner un tope del 30%. ¿Es correcta esa medida? El concepto de fondo es poner un stop loss, o sea, un tope a las pérdidas de las personas, para que a partir de ahí el seguro pueda hacerse cargo. El stop loss se puede fijar en relación a la renta, el stop loss se puede fijar en relación a la prima que pagan las personas, o el stop loss se puede fijar en cifras absolutas. Por lo tanto, hay distintas formas de fijar ese stop loss. Y lo que se ha planteado en unas declaraciones públicas, que este stop loss se haría en torno a la renta de las personas. Al hacerlo en torno a la renta de las personas, pueden producirse varios efectos. Efectivamente puede existir una subdeclaración que hoy día no es tan importante porque el Servicio de Impuestos Internos es capaz de hoy día de integrar todas las rentas de las personas. Por lo tanto, no es tan cierto eso. Segundo, el hecho de que sean las ISAPRES lo que lo tienen que pagar, no cabe duda que lo van a meter a precio. Y si lo van a meter a precio, al final, en definitiva, no son las ISAPRES lo que lo terminan pagando, sino que son los propios afiliados. Perdón, ¿a qué se refiere? ¿Que van a subir los planes, entonces? O sea, obviamente, para van a subir los fondos los planes complementarios, o sea, se va a generar de alguna manera, se va a traspasar a precio, ¿ya? Porque esto va a tener un costo, e incluso, aunque fueran autoridades las que lo fijaran, va a tener ese conjunto y la autoridad a través de un equipo técnico, ¿no es cierto?, que fijara los precios. Ese equipo técnico tendría que considerar el costo de lo que significa este stop loss. Ya, por lo tanto, tampoco es que haya un riesgo de inviabilidad para que el sistema de las ISAPRES siga, pero sí podría ser la posibilidad de que los precios se encarezcan. Tampoco. Mire, si aquí está pasando exactamente lo mismo que está pasando con la reforma educacional. No es el fondo de la reforma el problema. El problema es la forma en la cual se están implementando los cambios, es la forma en la cual se están anunciando los cambios y es la falta de evaluación que hoy día existe en el Ministerio de Salud y en el sector salud. Ahora, también hay otros que hacen ese mismo símil, pero en otro sentido. Una cosa es la forma, el cómo se está comunicando, el que todavía no tengamos un proyecto integrado y que no haya un trabajo prelegislativo, incluso de negociar este tipo de cosas. No negociar, pero al menos discutir con las ISAPRES, que han sido las que han alegado. Pero hay otros que dicen, ¿por qué hoy día poner la lupa sobre el sistema privado solamente, o de esta manera tan radical para muchos y para las propias ISAPRES, y no poner el foco en el sistema público de salud, donde hemos visto que hay una gestión bastante deficiente, donde tenemos una deuda hospitalaria muy alta, donde la lista auge y no auge ha ido aumentando? Algunos dicen es lo mismo que la reforma educacional, que partió preocupándose de los colegios particulares subvencionados antes que de fortalecer el sistema público, porque probablemente mucha menos gente estaría en una ISAPRE si es que el sistema público de salud le otorgara similares características o una comodidad más o menos igual. Mire, yo lo que creo, y lo hemos discutido bastante en el instituto con los equipos técnicos, es que en definitiva la reforma a las ISAPRES, siendo estrictamente necesaria, yo creo que hoy día está siendo extemporánea, porque el problema que hoy día hay que entrar a enfrentar es básicamente el problema del sistema público, y el sistema público tiene que tener cambios importantes. Por ejemplo, el FONASA tiene que transformarse ya en un seguro público, y para lo cual se tienen que dictar los reglamentos. Segundo, tiene que cambiarse los modelos de compra. Tercero, la comunicación que hizo ayer la directora de FONASA, de crear una línea de plan E, ¿no es cierto?, abre una puerta para que un grupo de personas, ¿no es cierto?, que les gustaría estar en el FONASA, pero la cobertura que actualmente reciben no es buena, podrían estar en el FONASA. Perdón, es para la gente del tramo más alto. Del tramo más alto. Por lo tanto, hay un conjunto de cambios. Hay que eliminar las listas de espera. Mire, si fíjese que puede pasar una cosa que puede ser terrible para el sector público. Si usted perfecciona el sistema de ISAPRE y no perfecciona el sistema público, usted puede producir una migración desde el FONASA a las ISAPRES y puede producir una migración desde aportantes netos, es decir, personas que aportan más de lo que gastan, con lo cual se produce una pérdida ya fiscal importante y que el Estado tendría que volverla a pagar con impuestos fiscales. Con lo cual, la pregunta que yo hago, si se quiere hacer hoy día una reforma a las ISAPRES, que creo que ya pasó,
el cuarto de hora para poderla hacer. ¿Ya? Se ha evaluado cuál es el costo que esto significa, no solo para las ISAPRES y sus afiliados, sino que cuál es el costo que esto significa para el sector público y para el erario fiscal. Bien, pues es una pregunta súper relevante que me imagino tendrá que ser respondida. Vamos a quedarnos pendientes, Héctor, a lo que va a pasar en septiembre, a ver si tenemos o no este proyecto. Usted duda que se cumpla ese plazo, vamos a ver, pero lo que es innegable es que vamos a seguir hablando de este tema a lo largo de lo que queda de año, por lo menos. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, que tenga muy buen día. Nos vemos. Vamos a avanzar a otra noticia. Nos vamos a ir hasta Valparaíso. Ahí el gremio del transporte público ha anunciado una paralización de microbuses de 24